La gran tribulación. La pérdida de la fe llevará a Roma a su antiguo paganismo, convirtiéndose en panteón de todas las falsas religiones. Esto es lo que la Salet profetiza, y así nos advierte que el sol oscurece, solo la fe vivirá. Esto es ni más ni menos que la gran tribulación, la tribulatio magna del Evangelio. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. San Mateo 24, 21. Santo Tomás de Aquino, comentando este pasaje, dice: habrá entonces una gran tribulación, porque habrá una perversión de la doctrina católica a causa de la propagación de una falsa doctrina. Y si no fuesen abreviados aquellos días, a saber, por el testimonio de la doctrina, a causa del refuerzo de la verdadera doctrina, nadie se salvaría, pues todos abrazarán la falsa doctrina. Además, señala Santo Tomás de Aquino, refiriéndose al sol oscurecido, que por el sol se designa la Iglesia, pues la Iglesia, por causa de las tribulaciones, no se la verá relucir. Es claro y evidente que para el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, la gran tribulación de que hablan las Escrituras consistirá en una cuestión de doctrina que sacudirá hasta los cimientos mismos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, reducida prácticamente a unos pocos que permanecerán por gracia de Dios firmes en la fe y conservando la verdadera doctrina católica. Y tal como expone Orígenes, citado por Santo Tomás unos renglones más arriba, con relación a los días acortados, así pueden referirse al advenimiento de Cristo a causa de su Iglesia, y así decía Orígenes que tal como la palabra del Evangelio se divulgó para su venida, así la falsa doctrina se divulgará para la venida del Anticristo. En plena concordancia con las Escrituras y Santo Tomás, la Salet advierte: se predicará una falsa doctrina, un antievangelio. Predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús. La confusión y el error llegará a grados inimaginables, y el culto de Dios quedará relajado, tal como acontece hoy con la nueva misa del Novus Ordo. Los libros malos abundarán en la tierra, y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios, obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza, dice el mensaje de la Salet. Y esto por pérdida de la fe. Y se verán por doquier prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra el mundo, dice la Salet. Hay de la jerarquía que farisaicamente se preocupa por su autoridad y prestigio y deja envenenar los manantiales puros de la doctrina y de la fe. A ella están dirigidas estas palabras de la Salet. Hay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente a atesorar riquezas sobre riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Mientras ofrecen un culto abominable, el cáliz lleno de abominaciones, sumergiendo la Iglesia en la abominación de la desolación más grande e inimaginable, de un culto prostituido bajo las apariencias de piedad, mientras excomulgan al verdadero y único culto de Dios, la Santa Misa de siempre, cumpliéndose al pie de la letra las profecías de Daniel para estos últimos tiempos. La tradición celebrando la verdadera Santa Misa en comunión con los herejes del Novus Ordo. Daniel anuncia profética y apocalípticamente la abolición del culto verdadero a Dios, es decir, del sacrosanto sacrificio de la misa, y la implantación de un falso culto en su lugar, es decir, la nueva misa o abominación en lugar santo, y también la Santa Misa verdadera celebrada en comunión con aquellos que celebran la nueva misa. Veámoslo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación,
Y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. Daniel 9:27. Sus tropas vendrán y profanarán el santuario de la fortaleza, harán cesar el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación del devastador. Daniel 11:31. Y desde el tiempo que será quitado el sacrificio perpetuo y entronizada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Daniel 12:11. Schio reconoce al citar a San Jerónimo que será abolida la Santa Misa. Por sacrificio perpetuo entienden aquí los padres con San Jerónimo el de la Eucaristía y todo el culto solemne que ninguno osará ofrecer públicamente. Daniel 12:11, nota 17. Lo cual ocurre hoy al pie de la letra, pues los únicos que osan decir la misa tridentina son perseguidos, ultrajados y hasta excomulgados, e incluso algunos que celebran la misa tridentina lo hacen manchándola en comunión con los herejes del Novus Ordo. Monseñor Straubinger comenta en sus notas estos tres pasajes. Las palabras abominación desoladora, Vulgata abominación de la desolación, se refieren según los intérpretes antiguos al ídolo de Júpiter que erigió Antíoco Epífanes, confrontar 1 Macabeos 1:57, o a la imagen del César con que Pilato profanó el templo, o una profanación semejante. A este pasaje alude Jesús en su gran discurso escatológico, San Mateo 24:15, enseñando que volverá a cumplirse en los tiempos que él anuncia. De ahí que no todos los padres apliquen esta profecía a la destrucción de Jerusalén, sino más bien a los tiempos del fin. El mismo doctor Máximo admite que puede tratarse del anticristo, lo que en otros sostiene San Hipólito en un fragmento cóptico publicado en Sefard, San Cirilo de Jerusalén y San Atanasio. La abominación es el culto idolátrico, pues Antíoco erigió en el templo una estatua de Júpiter. Daniel 11:31, nota 31. Y por último, en concordancia con Schio, expresa: por sacrificio perpetuo entiende aquí San Jerónimo con otros padres el culto de la Eucaristía y todo el culto solemne de la Iglesia, que en los tiempos del Anticristo será obstaculizado. Abominación desoladora se refiere al Anticristo. Daniel 12:11, nota 11. No solo que no es válida la misa del Novus Ordo, donde nuestro Señor Jesucristo no se hace presente, sino que también la verdadera Santa Misa donde Jesucristo se hace presente está manchada con la comunión con herejes del Novus Ordo. La Iglesia es oscurecida, es decir, eclipsada. El sol, que según el mismo Santo Tomás de Aquino designa a la Iglesia, es oscurecido. Por el sol se designa a la Iglesia, dice el santo, por lo cual, a causa de las tribulaciones, la Iglesia no se la verá brillar. Si el sol se oscurece, solo la fe vivirá. La Iglesia quedará eclipsada, oscurecida, según la Salet. Y es más, don Gaspar Lefebvre, en su comentario al tiempo de Pentecostés, dice en su misal, trayendo una frase del gran San Agustín, que da una gran luz para el tema que nos trae: y la Iglesia, lo mismo que su divina cabeza, se verá entonces vencida y clavada en cruz, aunque Él ya ganará la victoria decisiva. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo mismo que el cuerpo humano, fue en un tiempo joven, aunque al fin del mundo tendrá una apariencia de caducidad. San Agustín. ¿Quién podrá triunfar si Dios no disminuye el tiempo de la prueba?, dice la Salet. La Iglesia será desolada. La Iglesia tendrá una crisis espantosa, dice Nuestra Señora, y esto por causa de la pérdida de la fe y de la doctrina, dado el olvido de la santa fe de Dios, dice la Salet. En el año 1865, léase 1965 por el desfasaje de 100 años del tiempo acordado a Satanás en la visión del León XIII, se verá la abominación en los lugares santos. En los conventos, las flores de la Iglesia estarán corrompidas y el demonio se convertirá en rey de los corazones.
El verdadero culto de Dios, la Santa Misa, que es su centro, será fuertemente combatido. Un precursor del Anticristo pretenderá aniquilar el culto del Creador para que se le considere a Él como Dios. Habrá una falsa paz antes de que el mundo sea castigado por sus crímenes y pecados. La tierra será castigada antes de que esto suceda. Habrá una especie de falsa paz en el mundo, dice Nuestra Señora. En verdad, no puede haber un designio más profético y apocalíptico que todo esto que ha sido vaticinado por la Salet. En la próxima entrega hablaremos de los apóstoles de los últimos tiempos. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.